que rigen la economía solidaria y que nos dan otro estilo de vida. Pero bueno, hoy estamos muy bien acompañados. Hoy tenemos un candidato a la Cámara de Representantes y precisamente lo tenemos aquí porque nos va a contar cómo es todo esto de la consulta para poder votar y elegir nuestro candidato. Y precisamente se los voy a presentar. Él es Carlos Guillermo Fajardo. Candidato, qué rico tenerlo aquí en estos micrófonos de Solidaria Estéreo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estamos felices de que nos hayan invitado. Estamos muy contentos de estar en este espacio. Gracias a ti y a todo tu equipo de trabajo. No, gracias. Bueno, vamos a hacer algo porque parece que el sonido está un poquitico así bajito. Vamos a acercarnos un poquito más al micrófono para poder escucharlo bien. Y nuevamente, un saludo muy cordial a todos los oyentes y decirles que nos encontramos con Carlos Guillermo Fajardo, quien precisamente es del partido Pacto Histórico. Candidato, cuéntenos entonces cómo va a ser todo esto de la consulta, primero para contarle a la gente cómo y en qué fecha y cómo y cuándo, todo para saber y votar por nuestro precandidato ahorita, que será nuestro candidato. Bueno, el partido del Pacto Histórico, como ustedes saben, todavía está en un proceso de buscar su personería jurídica ante el Consejo Nacional Electoral. Ese proceso ha sido un poco tortuoso. Se esperaba que hubiera una respuesta del Consejo Nacional para finales de julio. La respuesta no ha llegado y seguimos en veremos. Pero digamos que la idea es que todos los partidos de izquierda están haciendo esta coalición bajo la sombrilla del Pacto Histórico para escoger una única lista que irá a representar a toda la izquierda en marzo. Para eso es la elección que viene ahorita el 26 de octubre, que va a ser la consulta interna del pacto, donde nos vamos a enfrentar, digamos, democráticamente todos los que estamos pretendiendo entrar a esa lista definitiva en un proceso de votación de voto preferente. O sea, la gente vota por la persona individual, por Pedro, por Juan, por María, por José, por el que se quiera presentar. Y dependiendo de los votos que saquemos, se va a organizar la lista del más alto, de la más alta votación a la votación más bajita, y se va a hacer una lista cremallera, o sea que va a ir hombre, mujer o mujer, hombre, dependiendo quién quede primero, y hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, en sentido descendente. En este caso vamos a apoyar a qué candidato del pacto histórico. Bueno, en este 26 de octubre se van a decidir tres candidaturas o tres espacios. El primero es quién va a ser el candidato presidencial del Pacto Histórico, donde Perfecto. tenemos 9 candidatos, donde está Gustavo Bolívar, donde está Corcho, las dos Glorias, está María José, está Susana, está Ali, y los demás que componen este listado, está Quintero también ahí. La segunda lista es la que va al Senado. Entonces hay más o menos unos 150 candidatos del pacto completo al Senado ¿Y usted y, acompaña a cuál y, candidato? y, y tienen que hacer la fila. Y bueno, estamos tratando de hablar con candidatos. Luis Guillermo Pérez es una persona muy interesante que realmente hemos hablado permanentemente con él. Está haciendo una campaña muy bonita y es una persona con una tradición de derechos humanos muy hermosa, muy Invitado también a poderosa. Solidario Estéreo cuando... Entonces, para que vayamos ahí conociendo todos quiénes van con quién. Exactamente, exactamente. Entonces Luis Guillermo Pérez de verdad es una persona muy cercana a nuestra campaña, estamos de la mano con él también en este proceso de darle continuidad al proceso progresista. Y juntos estamos apoyando obviamente a la precandidatura de Gustavo Bolívar, creemos que es la persona ideal para darle continuidad al cambio, para mantener las banderas progresistas y consolidar este proceso en el que Colombia va, que es un proceso que yo creo que sigue una senda correcta, sigue una senda positiva, pero no es fácil arreglar un país que tiene tantas cosas solo en 4 años. Por eso hay que continuar lo que viene Es un haciéndose. cambio que ya llegó y que tenemos es que, es lo que yo siempre he dicho, ya llegó y lo estamos viendo, porque es que el que no lo quiere ver es porque realmente no lo quiere ver, pero está pasando. Vamos a ir entonces a unos pequeños avisitos y vamos a seguir conversando con el candidato porque precisamente el candidato Carlos Guillermo Fajardo nos va a poner a tono con todo esto que ya llegó, lo que son las elecciones, ya llegaron. Sí, ya le envío a Carolina, ya le este video. Listo, listo. ¿Cómo se siente? No, no oigo.
Audífonos no funcionan. Ay, O sea, yo estoy hablando, no sé si se está escuchando en la ¿No misma. te estás escuchando? Pero Yo no me estoy escuchando. Decía que lo moviste claro. funcionó. Muy bien. Ahí sí ya. No, gracias. Pues vamos ¿Sigue grabando ese? ¿Ese está grabando, Flor? sí. Sí está. Listo. Ya 5 minutos. Listo. ¿Tienes otro corte de comerciales? ¿Tienes otro corte de comerciales? Aquí ya puse el presidente que habla de los medios. A ver. Y en otro momentico tienes otro corte para ahí. Sí. A ver, Sí, ahí. sí, sí. Ahí. Hablamos, ya le voy a preguntar a él del programa que tiene el campaña. Pues siempre hacemos cortecito para que tenga tiempo. ¿Se escucha bien siempre? Sí, está bien. Claro, claro, con él puedes, o conmigo concertas qué fiestas puedes ofrecer. Sí. Y también el 11 vamos a hacer un encuentro de niños militares militares. Ah, bueno, sí, militares, segura, ¿vale? Y eso va a ayudar con pago de recursos. Bueno, Sí, para poder saber si las hacemos junio, ya tiene unas fechas. de cuentas. Sí, y concertamos los espacios que tú nos puedas ofrecer para las empresas. ¿Listo? 9:13 de la mañana. Bueno, y seguimos con nuestro candidato que tenemos aquí invitado, y él es Carlos Guillermo Fajardo. Bueno, candidato, ahorita vamos entonces con qué programa tiene entonces por la parte de ustedes eh, para todo esto que se necesita en el país. Bueno, el primer programa que me gustaría mencionarte es uno que se llama Salario Mínimo Internacional. Yo creo que Gustavo Petro, de una forma, digamos, yo creo que muy inteligente y a la vez yo creo que histórica también, le demostró al país que había una teoría falsa en la economía. Y era ese modelo en el que necesariamente tenían que haber unos bajos costos de producción, bajos costos salariales, bajos costos de insumos para que el empresario se animara a invertir, para que el empresario se animara a trabajar. Y esa fue la teoría que nos vendieron toda la vida, que hay que tratar suavecito al empresario para que no se nos vaya a ir y que haya pleno empleo. Pues resulta que eso fue lo que hizo Uribe. Uribe desmontó un montón de beneficios laborales, nos dio un retroceso de unas luchas sociales que se habían hecho en este país por siglos e hizo ese retroceso con la promesa de generación de empleo. Y hay varios estudios que demuestran que los empleos que generó la política de Uribe fueron mínimos. O sea, todo ese retroceso de derechos no se compensó de ninguna forma con los poquitos empleos que se generaron. Entonces Petro dijo, hagamos la cosa al revés. En vez de desmontar las cosas para los trabajadores, mejoremos la vida de los trabajadores a ver qué pasa. Entonces, se dio la pela de la reforma laboral, que todos sabemos lo dura que fue y la resistencia salvaje, y yo creo que una resistencia que debe enseñarnos políticamente a los colombianos, porque es que es una resistencia bastante mezquina que hubieran casi que paralizado el país y los temas políticos por negarle 5.000 pesos adicionales al salario de los empleados. Yo creo que eso es un tema mezquino, inclusive más allá de una ideología política o de un argumento técnico. Eso es un tema de odio de clases ahí un poco también. Adicional a eso, usted no se imagina la guerra contra el magisterio. Al magisterio le fue mal cuando
todo este tiempo que estuvo Uribe de presidente. Y ahorita ya está respirando, ya están muy contentos. Bueno, eso me alegra mucho escucharlo y es así. Entonces, fíjate que Petro entonces le jaló a la reforma laboral y le jaló al incremento del salario mínimo. 37% de incremento del salario mínimo en los últimos 3 años con un 14% de incremento del salario real, o sea, quitándole la inflación. O sea, sí los colombianos hoy de salario mínimo tienen mayor capacidad adquisitiva que hace 3 años, digamos, estadísticamente comprobado. Entonces, él hizo esa jugada. ¿Qué salieron a decir los mismos de siempre? Los mismos que no quieren que nada mejore para la gente, que las empresas iban a salir volando, que se iba a acabar la producción en Colombia. Vendieron un escenario pero catastrófico. Básicamente que iba a llegar el apocalipsis a Colombia y todos íbamos a morir de hambre. ¿Qué pasó? Tenemos el desempleo más bajo del siglo. De los últimos 25 años es el desempleo más bajo hoy. Tenemos empresas con ventas y utilidades récord. El Éxito, el Grupo Aval, D1, todas las grandes empresas marcando récords. Le hicieron una entrevista al presidente del Éxito. A mí me encantan las entrevistas de los empresarios porque es que es una contradicción total con lo que dicen los políticos que supuestamente defienden a los empresarios. Le hicieron una entrevista al señor del Éxito. ¿Cómo le parece su inversión en Colombia? No, estamos fascinados. Estamos felices. El mejor negocio que hemos hecho en la década fue haber comprado el Éxito en Colombia. En un tiempo donde Petro sube los salarios, sube las condiciones laborales y mejora las condiciones de todos. Y lo que dicen muchos es que no hay inversión internacional, que los países no están invirtiendo en Colombia. Y lo que dice usted precisamente, habla uno con los empresarios y están invirtiendo en Colombia. Absolutamente. De hecho, siempre en los medios tradicionales dicen que está cayendo la inversión extranjera directa porque miran la cifra total. Y en la cifra total sí está cayendo un poquito, pero lo que pasa es que se desplomó la inversión en petróleo y carbón, que eso es una promesa del gobierno. O sea, a Petro lo eligieron para hacer transición energética. No lo pueden ahora castigar por hacer transición energética. Entonces, el componente de minero energético sí está cayendo en inversión extranjera directa, pero el componente de turismo, el componente agrícola, el componente de industrial, el componente de comercio está creciendo. Entonces, el Petro está cumpliendo y la economía le está funcionando la lógica. Entonces, nuestra propuesta, ¿cuál es? Resulta que Petro hizo estos incrementos salariales porque él entiende de esta economía y es una decisión de jefe de Estado. ¿Cuál es el problema? Que si después de Bolívar, que esperamos que sea el próximo presidente, llega otro presidente que no sea la misma corriente y pues ya no se le dé la gana aumentar el salario mínimo, pues el proceso, digamos, de nivelación del ingreso colombiano a la media internacional, pues se va a perder, que lo van a frenar. Entonces, en vez de estar aumentando harto el salario mínimo cada año, pues vuelve otra vez a un aumento igual a la inflación, que es lo que pasó en muchos gobiernos de derecha. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos desde la Cámara de Representantes proponer una ley que se llame Salario Mínimo Internacional. Y es llevar el salario mínimo de Colombia al promedio del salario de la OCDE. En Colombia el salario mínimo es 1.423.500. La media de la OCDE en pesos colombianos es de 4 millones de pesos. Entonces es un salto muy importante. Es un salto muy importante que obviamente por, digamos, responsabilidad fiscal y por capacidad de la economía colombiana, pues ese salto no lo puedes hacer de un año al otro. Sencillamente no funcionaría. Entonces tienes que hacerlo gradualmente, paso a paso, que es lo que ha venido haciendo el presidente. Hace un aumento del salario real cada año, de suerte que la economía se va acoplando cómodamente a ese crecimiento. Ahí veo algo, perdón, me interrumpo porque es que eso me hace pensar que ya la gente no va a querer irse del país. Absolutamente, esa es la idea. Necesitamos tener un país que retenga a su talento. Tenemos 10 millones de colombianos fuera del país y son personas talentosas, juiciosas, camelladoras, inteligentes. ¿Qué tal si los pudiéramos traer de vuelta? Pues sería una mano de obra maravillosa para seguir impulsando el crecimiento del país, pero para eso tenemos que darles condiciones. Entonces, con esta ley del salario mínimo internacional, la idea es negociar de una vez, en un solo golpe, digamos, en una sola normatividad, un incremento del 6%, entre el 5 y el 6% de incremento del salario real todos los años prenegociado, o sea, siempre tiene que aumentar eso. Y se permite que por encima de ese valor, pues las centrales obreras y los empresarios pues, puedan hacer unas negociaciones adicionales, pero siempre con ese piso. Bueno, si dicen algo que no le vayan a copiar, porque es que usted sabe que siempre de los otros partidos les gusta la idea y se la copian. Exactamente, es cierto, pero bueno, ojalá las ideas más bien las compartan los colegas que van a quedar con nosotros en el Congreso de la República
cuando sea el momento y se sumen a esta iniciativa. Sí, así Con este estimativo que estamos haciendo, en 15 años Colombia podría tener un salario mínimo igual al europeo, lo cual obviamente haría un salto enorme en la economía. Y Petro ya demostró que el incremento del salario mínimo, contrario a deteriorar las finanzas de las empresas, fortalece la economía general porque aumenta la demanda agregada. Los hogares tienen mayor capacidad de compra, tienen mayor capacidad de inversión, tienen mayor capacidad de ahorro y por lo tanto potencian el desarrollo. candidato que la demanda agregada. La demanda agregada es el concepto en el que yo digo todos los grupos poblacionales que contribuyen a consumir productos y a consumir servicios. Entonces, la demanda agregada lo que me permite es estimar cuánto de la producción que existe en un país, incluyendo la diferencia entre importaciones y exportaciones, va a ser absorbido por los hogares y por las empresas. Entonces, entre mayor demanda haya, pues obviamente hay una mayor absorción de productos, lo que potencia la producción. Entonces, esa es la lógica que está planteando el incremento de los ingresos. Fíjese que el presidente también no solamente incrementó el salario mínimo, sino incrementó el salario de casi 100,000 soldados que se ganaban alrededor de 200,000 pesos, creo que terminaron 300,000 pesos en el gobierno de Duque, antes se ganaban 80,000, que eso es una cosa que yo creo que ni siquiera, eso es una cosa inhumana, o sea, ni siquiera eso le cabe un análisis técnico. Es una persona que está defendiendo la patria, que está cargando un fusil todo el día, que está en las peores condiciones, digamos. Eso nadie lo sabía. Eso ellos tenían como que no lo podían decir. Exactamente, eso era como una cosa oculta y así se acostumbró a trabajar la gente y es como en Colombia existe una cosa que se llama salario mínimo y mínimo significa que nadie puede ganar menos que eso. Y teníamos a un montón de soldados en eso. Entonces, a mí estas son las cosas que me parecen chistosas de gente que posa de defensores de las Fuerzas Armadas, que posa de ser los adalides del patriotismo y de los que acompañan los derechos de los militares, cuando son los primeros que están tratando de que no ganen nada y que vivan mal. De hecho, inclusive el incremento a 1,000,000 de pesos de los militares que ya va a este gobierno y que va a llegar a un salario mínimo el próximo año, venía acompañado de unos problemas en la minuta nutricional, que eso tampoco la gente lo sabía. En los batallones no había carne. O sea, los militares, 1,000, 2,000 militares de un batallón comiendo arroz y papa. O sea, el contrato de alimentación de los militares es uno de los contratos más costosos que hay, es uno de los más caros. Deberían tener una calidad alimentaria superior. Se quedaba en otro lado. Y quién sabe dónde se quedaba, pero no estaba llegando definitivamente a los batallones y ahora esos temas se corrigieron. Eso es dignificar. Y con esos incrementos de salario mínimo de los militares, de otras también, digamos, oportunidades de ingreso que está generando el presidente, como las comunidades energéticas que generan excesos de energía que pueden vender a las comunidades, como los temas de agua, pues lo que ha hecho es que esa demanda agregada que hablamos, o sea, ese consumo de los hogares aumente y al final el más beneficiado es el empresario. O sea, Petro nos demostró que la teoría económica que ha manejado este país durante toda su historia era falsa. Y es que lo demuestra con hechos, que es lo importante. Claro. Eso es. Nos vamos entonces a otro espaciecito, así otros anuncios, pero cuando regresemos vamos a conocer un poquito más de lo que es, primero, quién es Carlos Guillermo, que no le hemos contado a los oyentes quién es Carlos Guillermo Fajardo, y el resto, otro tipcito de su programa. Como ya lo escucharon, ya se van a emocionar más. Ay, doctor Fajardo, que viene con usted. Es que el alcalde nos citó a los medios comunitarios de Engatilá, porque estamos en el proceso de la construcción de la mesa. Entonces, pues no puedo fallar, porque después nadie le preguntaron por qué mucho entonces me toca por eso. Bueno, listo. Me da pena con usted. Bueno, pero ahorita pues no tenemos, estoy pendiente de todas esas cosas. Listo, perfecto, me escribes, Flor. Gracias. Que estés bien. Si se demoran mucho para abrir, me avisa. Ah, sí. Bueno, Gracias. Vale, Flor. ¿Cómo se ha sentido, candidato? No, muy bien, está muy chévere. ¿Te ha gustado? Bueno, lo único que a mí es que es el máster, eso para mí ha sido cosa seria, pero bueno. Ah, pero está buenísimo, está buenísimo. A mí estos espacios me encantan porque además sí es que construimos país, o sea, llevando estas ideas, poniendo a pensar a la gente, llevándoles esta curiosidad intelectual, porque yo siento que hace falta mucho, mucho. No, cada día me doy cuenta y por eso es que como esos cositos de Petro son de diferentes temas, y eso me nació, eso fue algo que me nació porque yo no era petrista. Para que vea. Yo era uribista. Para que vea, imagínense.
Y Yo yo creo voté que, por Uribe, pero ya en esta voté por Petro. Y mi mamá, que la cuido, mi mamá tiene Alzheimer, entonces cuando la pude llevar, mamá, señalé por ella misma, dije yo, no, ya no puede. Mi mamá, donde supiera que votó por Petro, le daba un infarto. No, ella ni conoce, no alcanzó a conocer a Petro porque ya tiene 8 años con Alzheimer, casi 9. sí, Entonces, en su auge, Petro ha sido antes de ser presidente. Y ella no. no me paro bola. Bueno, aquí ya después de este, entonces yo entro diciendo, bueno, vamos a decirle a los oyentes quién es Carlos Guillermo Fajardo, que con eso tenemos que haber empezado. Listo, listo, dale, de Pero una. nos metimos de una. No, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. Un formato nuevo, porque siempre arranca así, siempre arranca como Sí, presentes. y la idea es que sea diferente. Pero me gusta su dinámica, bueno, soy realmente joven, entonces eso atrae mucho y a la gente le encanta, no crea, la gente, yo tengo mucho problema porque yo le colaboro a la parroquia Mm. y allá son de derecha total, pero ya he logrado, Bien, bien, ya bien. he logrado. No, yo creo que hemos hecho mucha pedagogía. Hay mucha gente que ha abierto los ojos. Mi Sí, sí, sí. papá, Ah, una mi belleza, papá, divino, una él belleza. era liberal, le dije, papá, entonces va a votar liberal esta vez y me dijo, hija, partidos no, personas. Personas. Muy bien, muy bien. Bueno, le vamos a tu papá que nos apoye. Sí, ella tiene 87. A tu papá que ya tenemos candidato a la Cámara. Sí. 9:27 de la mañana y bueno, como venimos diciendo, estamos muy bien acompañados en este máster hoy aquí, en este espacio de Noti Solidaria y nos encontramos con el candidato del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes, ay, 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 Carlos Guillermo Fajardo. Bueno, cuéntanos, Carlos, ¿quién es Carlos Guillermo Fajardo? Bueno, yo soy un bogotano de toda la vida. Nací aquí en el Calvo Sur. Viví ahí un buen tiempo mientras estuvimos viviendo con mi abuela. Después me fui a vivir con mi madre en Quinta Paredes. Soy estudiante o fui estudiante de la Universidad Externado de Colombia. Estudié finanzas allá de Relaciones Internacionales. Y allá comenzó mi primera tarea, mi primer ejercicio de vincularme con lo político, con lo social. Tenía como unos 19 años o un poquito menos, unos 18 años cuando fundamos el primer periódico estudiantil de la Universidad Externa de Colombia. No ¡Qué existía, emoción! ¡Qué chévere! no existía el periódico. Y nosotros fundamos un combo de locos, éramos como unos 12 estudiantes, todos escribimos, levantamos la financiación con los vecinos, con los tenderos de al lado que nos regalaron unos pesitos para sacar la impresión del periódico y nos decían, estos chinos locos, venga, los ayudamos. Súper, qué bien. Y terminamos llevando un mensaje muy bonito a la universidad, un mensaje siempre con miras a la mejora institucional, pero pues también muy crítico sobre algunas cosas que no funcionaron en la universidad, que inclusive nos valió una digamos, un no muy buen recuerdo de la rectoría que no le gustaron, ¿Lo porque sancionaron o no? no nos sancionaron, pero la rectoría no le llegaron muy bien las críticas en su momento, pero bueno, es parte del Pero proceso. siguieron con el periódico. El periódico siguió por 3 ediciones más, pero ya nos graduamos todos los que hacíamos Ah, parte del qué combo sad. original. Lo heredamos a estudiantes que quedaron, pero pues lastimosamente no le dieron más Porque se continuidad supone que eran los juiciosa. de comunicación social los que lo tenían que haber hecho, ¿no? Claro, ellos eran, pero fíjate, salió de la Facultad de Finanzas Sí. ese periódico. Entonces ahí comenzamos. Yo tuve un paso importante, muy importante en mi vida laboral y social, que fue 4 años en el gobierno de Gustavo Petro. Estuvimos del 2012 al 2015 en la Bogotá Humana. Mira, qué bien. Sí, muy bueno. Yo creo que ahí conocí el trabajo de Petro, ahí conocí su visión, su forma de ver el mundo, la ideología progresista y me adentré mucho en el tema social porque estuvimos implementando la ley 1448 de víctimas del conflicto armado, que era una ley recién lanzada, había sido expedida en el 2011, nosotros llegamos en el 2012. Y una de las instrucciones que dio Gustavo a la alta consejera de ese entonces fue implementar plenamente la ley de víctimas. Para el país una novedad, pero para los funcionarios del distrito todavía peor, porque el sentido social en ese momento, o por lo menos con los funcionarios que nos encontramos, estaba muy poco desarrollado. Cero. Entonces, fue una pelea dura, jurídica, administrativa, técnica,
contra la misma administración a la que pertenecíamos para convencerlos que la ley 1448 era una ley y había que implementarla. No, nos encontramos con funcionarios que nos decían, venga, ¿y nosotros por qué tenemos que sacar del presupuesto de Bogotá para atender a gente que viene del Cauca, para atender desplazados del Chocó, para atender desplazados del Meta? Y pues, compañero, porque eso decía la norma. Porque social negado. exacto, pues porque la norma dice que los territorios son corresponsables del proceso de atención a las víctimas del conflicto armado. Pero vaya y hágale eso entender a alguien que no tiene esa sensibilidad, que no tiene esa conexión con lo social y que es el que firma el contrato. Entonces, pues usted ahí se encuentra con unas paredes administrativas muy complicadas. ¿En qué parte, en qué cargo le tocó y en qué oficina? Estuve en la Alta Consejería de Víctimas para la Paz y la Reconciliación Ok. y tenía a mi control el tema presupuestal y de planeación estratégica de esa oficina y por eso nos tocó duro, nos tocó una pelea política e ideológica complicada, pero yo creo que ha sido uno de los trabajos más gratificantes de mi vida. Nosotros sacamos adelante los 7 centros Dignificar que operaban en la ciudad. Bueno, la Bogotá Humana hizo trabajos, ¿no? Trabajó muy bien para el tema de víctimas, en particular uno de los mejores temas que se trabajó en esa alcaldía. Fuimos premiados, de hecho, por La Nación, siendo que La Nación no era de izquierda, pues en ese momento estaba Juan Manuel Santos en el poder, y La Nación desde la Unidad Nacional de Víctimas nos venían a consultar a nosotros cómo implementar la ley en los territorios, porque en Bogotá dimos un salto gigantesco en términos de garantía de derechos. Qué bien eso. Sí. Creo que eso es lo que le falta y hemos como avanzado un poquito, así no se crea que se está avanzando, pero pienso yo que es la gente que no lo quiere mostrar. Unos que no quieren que se vea, pero sí lo vemos, sí lo vemos. Sí, absolutamente. No, yo creo que el trabajo social tiene un tema y es que no es como las obras, ¿no? No es como el puente, no es como la carretera que uno ve las máquinas operando y ve uno cómo se va construyendo hasta que finalmente ve la vía. Pero el trabajo social es como un poco más silencioso en términos, digamos, de lo que hace ruido, pero uno lo mide en amor, uno lo mide en calidad de vida, uno lo mide en reducción del 55% de las muertes de los niños por desnutrición en Colombia, que es uno de los logros más impresionantes del gobierno de Petro en 3 años. Que lo dijo hace poco, ¿no? Que Carlos, hay algo que me está ya tocando las fibras, que es lo social. Y pues como usted puede ver, esta es una emisora que apoya, que fortalece, que fomenta, que todo lo que es la economía social. Vamos a empezar por la social, no lleguemos a la solidaria. Dentro de su programa, ¿lo ha contemplado, lo van a contemplar? ¿Cómo podrían hacer algo para que la gente conozca la economía social? Empezar por ahí al menos, economía social, y luego pasamos a la solidaria. Listo. Bueno, digamos que de la mano con Gustavo Bolívar en su plan de gobierno, yo creo que adoptando o sí, interiorizando mucho esta idea de que el desarrollo se hace de abajo hacia arriba, que es lo que está planteando Petro, ¿no? Es ya no el ejercicio no es darle grandes subsidios a las grandes empresas, exenciones tributarias, etcétera, para que ellos contraten más gente y hacia abajo vaya como irrigando la economía, sino démosle dinero a las bases con salario mínimo más alto, dignificando a las personas, salario a los militares, llevando la contratación, digamos, a las personas del territorio, ¿cierto? Que de esa forma la economía crece hacia arriba, o sea, es un modelo de desarrollo de abajo hacia arriba. Entonces, en esa medida, con Gustavo Bolívar, el equipo de trabajo, porque hago parte del equipo programático de su campaña, hemos hablado de temas y hemos impulsado temas que son propuestas del candidato. Por ejemplo, el tema del PAE. Gustavo Bolívar ha propuesto entregarle el PAE a las asociaciones de padres de familia. El PAE vale 9 billones de pesos. Eso es un platal enorme. Entonces, cuando yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué implica entregarle el PAE a la gente y cuál sería, digamos, la justificación técnica para hacerlo? En este momento, ¿cómo funciona el plan de alimentación escolar? El gobierno nacional saca unos contratos enormes, estamos hablando de contratos de 100.000, 200.000, 300.000 millones de pesos, y licita la entrega de alimentos de un departamento entero, o de una zona del país que cobija varios departamentos, o de ciudades grandísimas como Bogotá, que manejan el PAE, 2, 3 contratistas, se ganan. Se va filtrando platica. Exacto, se ganan todos los 2.000 colegios.
eso responde a la lógica de la eficiencia, ¿no? Entonces es más eficiente contratar uno solo grande que haga todo, que se encargue de los riesgos. Yo como funcionario también saco un solo contrato y me deshago de la tarea y ya rápidamente entrego la plata y listo. Así es que ha estado funcionando. Pues ese modelo ha demostrado un montón de corrupción. Bajo ese modelo es que le entregaron comida podrida a los niños en el valle. Bajo ese modelo es que llegaron un montón de atunes pasados y vencidos a la costa. Exactamente, o sea, bajo ese modelo tenemos un montón de madres cocinando en condiciones laborales indignas, bajo unos esquemas de contratación laboral que no respetan la normatividad laboral. Entonces, pues ese esquema de entrada, yo tengo que decir que ese esquema ya tiene un problema. Pero, exactamente. Pero adicional, ese esquema tiene otros problemas que no están relacionados, digamos, con el mal comportamiento del contratista, sino que son estructurales, son ideológicos. Y es que, tomemos el ejemplo de Tunja, que lo estaba poniendo ayer en una entrevista. Si yo desde Tunja hago todo el contrato del PAE para Boyacá entero y se lo gana un contratista en Tunja, pues esta persona monta su fábrica en Tunja, contrata a la gente en Tunja y de forma masiva prepara toda la alimentación del departamento y envía en camiones por todo el departamento. Eso quiere decir que toda la utilidad, las ganancias, el desarrollo económico exactamente proveniente de ese contrato queda en una persona en Tunja. En una persona en Tunja. O sea, ese dinero, esa riqueza no se irriga por todos los municipios de Boyacá, no llega a todos los municipios de Boyacá, porque a lo que va a llegar al municipio es la comida ya preparada, no llegan los salarios, no llega la compra de insumos, no, ¿sí me entiendes? Entonces, como llega solamente el producto terminado, pues no estoy llevando la riqueza, estoy llevando el producto para atender a los niños. Si yo desagrego ese contrato y en vez de hacer un contrato que me atiende todo el departamento, hago contratos individuales por municipio, donde en ese municipio los padres de familia son quienes preparan la comida, pues en vez de mandar comida preparada, mando es el recurso, el dinero. Y van a ser los padres los que van a comprar los insumos, los van a transformar y los van a servir. Entonces, fíjate que estamos llevando a través de ese modelo dinero, cash, estamos llevando flujo económico a los territorios. Ahí hay algo que, perdón, me interrumpo, no sé si has escuchado de los circuitos asociativos solidarios. Entonces, se pueden ir apoyando a esos circuitos de cada departamento y estamos haciendo lo social, economía social. Exactamente, para allá vamos entonces. Entonces, fíjate que yo al llevar el dinero al territorio, lo que hago es activar unas cadenas productivas en el territorio. Porque, y esto es una observación que hacía Gustavo Bolívar que me parece muy inteligente. Él decía, vea, yo fui hasta Sumapaz y vi llegar un camión que venía con la alimentación del PAE, cuenta la historia. Y él preguntó, bueno, ¿y ese camión qué trae? No, ese camión trae los alimentos para los niños. Ah, ¿y ese camión desde dónde viene? No, ese camión viene desde Bogotá. Ah, ¿y cuántas horas desde Bogotá? No, 4 horas. 4 horas de ida, 4 horas de venida. ¿Y qué trae el camión? No, el camión trae leche, huevos, carne. Es como, pero es que eso lo producen en Sumapaz. O sea, fíjese la lógica. El Estado paga con la contratación pública la logística de llevar alimentos desde la capital o sea, desde el centro de Bogotá hacia Sumapaz para llevar alimentos que producen en Sumapaz. O sea, los huevos que producen en Sumapaz, la leche que producen en Sumapaz, el productor la manda a Bogotá en camión, la vende en Corabastos y el que tiene el PAE la compra en Corabastos y la devuelve otra vez en camión para Sumapaz. Entonces, exactamente, entonces fíjate que ese modelo, además de ser ineficiente en términos de activar las cadenas productivas locales, también es muy ineficiente en términos logísticos, porque yo pongo a pasear la comida por todo el país para que llegue a un centro de acopio en una capital y vuelva otra vez al territorio. Entonces lo que Gustavo decía es, comprémosle a la gente del territorio, mandemos el dinero y los huevos se lo compramos a doña Marta, la leche la compramos a don José, el pan que nos lo produzca doña María y activamos los puntos de producción del territorio con recursos nacional. Y entonces eso sí hace que en vez del dinero quedar concentrado todo en una sola mano, en el centro de los departamentos, el dinero se irriga por todos los territorios, ¿sí? Entonces, fíjate que esos son... Fortalece la economía y lo social y bueno. Absolutamente. Fíjate que con esa estrategia yo lo que hago es prender esa economía social, esa economía de barrio, esa economía del día a día, esa economía de la producción en pequeño. Claro, alguien me puede decir, no, es que en términos de eficiencia es más barato comprar 10.000 huevos que comprar 100.
Sí, pero si yo descuento el costo de la logística de trasladarlos, eso me equipara, primero. Segundo, los márgenes de lo que marginan las grandes empresas al final tiende a ser mucho mayor que lo que marginan las empresas más pequeñitas que tienen menos capacidad de negociación. Eso se llama, en economía en inglés se llama leverage, que es la capacidad yo de influir con una carga, una negociación. Entre más grande soy como empresario, más capacidad tengo de someter al Estado a que juegue mis reglas. En especial si el Estado me permite, vía cosas no muy santas, manipular los contratos y crear contratos que pues se acomoden a condiciones que nadie más puede cumplir. Que eso es lo que pasa con los grandes contratos. Si yo saco un contrato de 300.000 millones, pues tengo que exigirle al contratista que tenga un capital millonario. O sea, no le puedo dar el contrato a cualquier persona. Y eso hace que yo dejo por fuera de la contratación al 99.9% de los oferentes. Precisamente porque estructuro unos contratos tan grandes que absolutamente, que solamente muy poquitos pueden atenderlos y por eso el PAE se lo terminan ganando siempre exactamente las mismas empresas. Uy, esto es una noticiota, o sea, donde esto se puede hacer, le cuento que lo que es la economía social y solidaria es la más beneficiada, porque es que hay muchos circuitos asociativos solidarios de café, de ahorita hay de todo, de cacao, bueno, porque precisamente en este gobierno se ha fortalecido todos estos circuitos asociativos, se han creado y ahora se están fortaleciendo. Claro, es que fíjate de una cosa, yo creo que el hecho que de alguna forma tuviéramos que crear términos como economía social, pues es que a mí eso me parece un poco absurdo, es como una respuesta técnica de un absurdo de la definición de economía. La economía es social por definición. La economía es la transferencia de bienes y servicios entre seres humanos. Lo que pasa es que la convertimos en un negocio de pocos, que entonces nos tocó inventarnos un término para decirle a esos pocos que el resto existimos, ¿sí? Para decirle a unos tres o grandes empresarios que no pueden acaparar toda la productividad del país y necesitamos irrigar a los territorios. Entonces, con esa lógica, digamos que la idea o el mecanismo para apoyar esa economía social es impulsar la misma idea que tiene Bolívar con el PAE en otros sectores. Por ejemplo, hagamos acuerdos con las asociaciones locales o cooperativas locales o asociaciones de ciudadanos y démosles las vías terciarias, que sean ellos quienes desarrollen la vía terciaria. Porque finalmente, ¿qué hace la gobernación? Vamos a poner un ejemplo cualquiera. La gobernación del Meta saca un contrato para hacer una vía terciaria en unos municipios. Se lo gana alguien de Villavicencio, se lo gana alguien de la capital. Ese alguien va con dos ingenieros al pueblo y en el pueblo contrata toda la mano de obra del pueblo. Entonces, sí, le da trabajo al del pueblo, pero ¿quién se lleva las ganancias? Se las lleva el de la capital. Entonces, las utilidades no quedan en el pueblo. ¿Por qué no contratamos directamente con el pueblo? ¿Por qué no contratamos directamente con la comunidad del pueblo? Igual ellos son los que van a construir la vía. Pues dejemos que esas utilidades queden en el territorio. Lo mismo pasa, fíjate la propuesta de lo que estábamos hablando ahorita antes de iniciar la entrevista con el tema de los medios comunitarios y los medios alternativos, que Petro ha hecho una insistencia fuerte de llevar la pauta a estos medios, pero tiene una resistencia enorme. La Corte le frenó una decisión sobre ese tema. Entonces, fíjate que hay, exactamente, la ley de tercios que él estaba impulsando, que me parece, y fíjate que es que la ley de tercios ni siquiera es un tema, un favor a los medios alternativos, es como un mínimo de lógica. O sea, yo muchas veces siento que Petro lo único que pide son mínimos de la lógica, ¿sí? Como que la gente gane un salario digno. Yo no veo eso como sea una transformación, pues, brutal. Es que esto es agroburguesía aquí y ese tipo de cosas, entonces dicen, no, no, nos van como que nos van a correr aquí y no podemos dejar que eso pase. Es la guerra que le hacen a Petro es eso. Exactamente. Entonces, Petro yo creo que a veces piensa en unas ideas universales bastante obvias, pero fíjate que estamos tan mal en muchos temas que lo obvio es wow, que lo obvio es como sorprendente. No, que a la gente le den vacaciones, como wow, qué idea tan importante. Es como, es lo mínimo que debería pasar. Te lo voy a invitar, candidato, a que escuchemos precisamente la importancia de la economía solidaria según Gustavo Petro. Maravilloso.
No le he ofrecido nada. Carlos, con este entramos y cerramos. Dale. Nueve y 49 minutos de la mañana, bueno, y seguimos con nuestro invitado hoy después de escuchar todas estas palabras que nos motivan tanto, porque de verdad eso es lo que queremos en los medios de comunicación, apoyar todo esto. Y a pesar de que creo que la única emisora de economía solidaria soy yo, pero ya nos estamos uniendo también en asociación, todos los medios de comunicación a través de la unidad solidaria. Entonces nos encanta que un candidato como usted, doctor Carlos, esté aquí en Solidaria Estéreo, que va de la mano de todo este programa que ustedes llevan. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces seguíamos hablando. Entonces, desde el tema de la economía solidaria, como te decía, nosotros creemos que hay un espacio enorme porque el gasto público bien dirigido puede potenciar mucho las economías locales, que es como como el gran reto que hay, ¿no? Colombia tristemente ha vivido un proceso de concentración de la contratación muy fuerte. Y por eso también otra de las cosas que queremos promover como propuesta legislativa para incentivar al Congreso a que la apruebe es que se modifique la ley 80, la ley de contratación pública. Porque es que la contratación pública en Colombia, eso es una ley que tiene 30 y pico de años, es una ley que ya hay que actualizar, que ya no se ajusta a muchos temas, digamos, modernos, y que claramente nos deja un sinsabor por los criterios sobre los cuales fue fundamentada. El principal de ellos es el concepto del precio. Cuando yo miro todo el modelo de contratación pública que plantea la ley 80, el criterio por excelencia para determinar quién se gana el contrato es básicamente el precio.
Alguien me podría decir, no, es que una licitación yo puedo priorizar la calidad sobre el precio. Sí, pero en la práctica lo que terminan haciendo es que le dan más calificación a la propuesta económica. O sea, al final el precio termina decidiendo. Y claro, cuando yo enfrento a una gran empresa contra un empresario pequeño o contra una cooperativa que está tratando de ganarse un contrato, pues la gran empresa inclusive tiene el músculo financiero para ofrecer el negocio a pérdidas, que es que eso es lo que hacen, ¿no? Crean precios artificialmente bajos, se ganan los contratos y luego cuando el contrato se lo ganan dicen, ay, tenemos un desequilibrio financiero, hay que adicionar el contrato. Entonces vuelven y corrigen los precios, pero ya de taquito sacaron a todo el mundo. Y como la determinación es el precio, entonces cuando uno le pregunta a la estructura del contrato, bueno, ¿qué pasó? No, pues los señores ofrecieron más barato y se lo ganaron por precio. Entonces fíjate que no hay criterios de priorización de impacto social en la contratación. Eso debería medirse en la contratación. Si yo contrato con el empresario A, ¿cuánta sociedad se beneficia? Si yo contrato con la cooperativa, ¿cuánta sociedad se beneficia? Porque es que la contratación pública no solamente debería perseguir el concepto de eficiencia, que es lo que nos están diciendo siempre desde el modelo neoliberal, que todo se trata de que la plata rinda más. Es que esto se trata de cómo hacemos para que la plata tenga mejores impactos. Claramente es mucho más rentable darle a los niños, no sé, no darles carne, por ejemplo. Es más rentable no darles carne y darles solo arroz. Eso es una eficiencia económica. Pero eso es lo que queremos para los niños. Es lo que queremos, no entregarles un plan nutricional completo. Que no va a ser un profesional del mañana porque con arroz, ¿qué va a hacer? Exactamente, no se desarrolla físicamente, mentalmente, nada. Obviamente es más barato tener 200 estudiantes en un salón de clase que tener 10, pero esa es la calidad de educación que queremos. Entonces, la palabra eficiencia que tanto le gusta a la gente que defiende ese modelo, pues resulta que niega el derecho. La eficiencia económica nos baja la calidad de los servicios sociales que prestamos y hay cosas que no responden a la eficiencia económica. Por eso es que decimos que la educación y la salud no pueden ser un negocio, porque es que resulta, claro, es más rentable pues no ponerle el marcapasos a la señora y pues que la señora se deteriore. Entonces la vamos a dejar morir. Es que no puede ser un concepto de eficiencia que guíe todos los conceptos del Estado. Es lo que estamos viendo ahora, los adultos mayores están teniendo unas enfermedades degenerativas impresionantes y puede ser hasta precisamente porque no han podido comer bien últimamente. No, es que eso no lo dudes. O sea, hay una relación directa entre las condiciones en las que las personas se desarrollan y su salud y la movilidad económica. Ojo con eso. Está demostrado, hay estudios que médicamente demuestran que los niños con problemas de nutrición, que no tienen su paquete nutricional completo, no rinden lo mismo en el colegio, su capacidad intelectual se ve diezmada, su capacidad de concentración, su dedicación al trabajo, su nivel de compromiso, o sea, la alimentación, el acceso al agua, por ejemplo. O sea, yo creo que en Colombia hay personas que todavía, o que, digamos, erróneamente tratan de ver el mundo desde Bogotá. Y dicen, no, pero es que vea, agua sale en todas las llaves y educación en todos lados. Yo no sé de qué es lo que se quejan. Es que esa no es la realidad del país. Hay 5 millones de personas que todavía no tienen agua potable en la casa. O sea, que abren la llave y sale aire, no sale agua. ¿Sí? Claro, con el gobierno del cambio, 2 millones de personas tienen agua ahora, pero es que el camino que nos queda todavía es largo. Y por eso yo creo que necesitamos hacer la fuerza suficiente para darle continuidad al progresismo, porque es que hay mucho todavía por hacer, se ha avanzado un montón, pero todavía el Estado tiene demasiadas cuentas pendientes con la ciudadanía. Bueno, con esto me ayuda a decirle que, bueno, queda invitado aquí para tenemos que seguir para que los oyentes sigan escuchando todo este programa y sobre todo para que se decidan para este 26 de octubre, entonces, por quién van a votar. Candidato, gracias por haber estado en los micrófonos de Solidaria Estéreo. Muchísimas gracias, te agradezco a ti por tu tiempo, les dejo todas nuestras redes, @CarlosGFajardo en todas las redes, www.carlosgfajardo.com. Estamos con el cambio y vamos a continuar las ideas progresistas. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir, yo los voy a estar invitando cuando volvamos a traer al candidato y si podemos seguir trayendo también toda su fórmula, ¿no? El candidato al Senado y por supuesto el candidato a la presidencia de la República. Y muchísimas gracias, entonces concluimos, fue educación, la propuesta de educación y la propuesta de empleo, de salario. De salario mínimo Se internacional, va exactamente. incrementando paulatinamente. Esa es la Cada idea. año, ¿no? Cada año durante 15 años hasta que lleguemos al promedio de Europa.
Bueno, y vamos a ir conociendo entonces un poco más de todo este excelente programa.